Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente, este trabajo dejaba muchos y buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afecta. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, nunca me importó. Yo ya me había desconectado de la realidad, de lo cotidiano. La depresión era mi único acompañante. Cuando ocurrió el accidente, yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza y es por eso que he decidido contarlo. Hace unas semanas me encontraba transitando por la carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raite. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nadie a kilómetros. Tal vez quiera robarme, pensé. Seguí de largo, solo alcancé a ver por el espejo lateral y aquel hombre me sonreía amistoso, con los ojos cerrados. Luego de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre bien joven que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. Se le veía tranquilo y sociable. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención y habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me considero una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte, que no había olido antes, como a drenaje con incienso. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. Noté curiosidad y morbosidad en su tono de voz. ¿Cómo está tu hija? Preguntó. Bien, todo bien, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Sus hombros se sacudían a los espasmos de su risa, al tiempo que miraba al exterior. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato se silenció. Me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas?
¿Extrañar a quién? Que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación. Tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable. Pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con un accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla. Impotente, pero él no podía saberlo. Quedé dubitativo, pensativo, en un trance de miedo, por tratar de comprender cómo aquel hombre sabía de mi pasado y mis pensamientos. Antes de responderle, comenzó a reírse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando de mí?, pregunté furioso ante la situación. Mientras lo miraba, aquel hombre solo seguía riéndose, histérico. Fue entonces que retomé mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente, cruzando la carretera. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no, todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. Su rostro denotaba una mueca de burla psicópata. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros, cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso. En las penumbras de la oscuridad parecía tener cabello rizado y alborotado. Exageradamente, unos pequeños cuernos asomaban por arriba de sus orejas, y ese sonido de inmediato de risa ya no era el mismo. Había cambiado un tono grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Pero por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija? Preguntó mientras comenzaba a carcajearse. ¿Le extrañas? Volvió a preguntar con un tono de seriedad autoritaria. No le extrañas, dime. Yo no le respondía, ni lo volteaba a ver. Solo me limitaba a respirar agitado, sin quitar la mirada a la carretera. ¿No deseas volver a verla? Al fin y al cabo la vida ya no tiene ningún significado para ti. Por el rabillo del ojo lo miré retorcerse hacia atrás con la boca totalmente abierta, en una mueca de placer diabólico, por quererme enloquecer de terror y desdicha. Regresé mi vista rápidamente a la carretera haciendo pucheros, queriendo llorar de intensas emociones. Lo único que vi fue sus dientes puntiagudos y los caninos sobresaliendo. Podría sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré, levanté para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies no tenía ropa, eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en la mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo lo llevó en su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. Delicioso banquete. Escuché cómo los vidrios se quebraban y crujían en las mandíbulas de su boca. Frené lentamente hasta quedar en el alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente.
y podía ver por el espejo retrovisor que la expresión de su rostro no era euforia, era algo más siniestro. Me miraba con una concentración total, era una mirada a la expectativa. Vamos, habla, dime, ¿qué esperas? Pero ya no me atreví a voltear, ni a mirarlo de reojo. Al paso de unos segundos, que se me hicieron eternos, y con el corazón palpitando a mil, escuché cómo abrió la puerta, y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando volteé a verlo y me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. Lo miraba serio, desafiante, pero también decepcionado. No tardó en dar media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado, sudaba frío. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Yo estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a la que ya te conté.